Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio tenemos la segunda parte de nuestra conversación con Neftali Ríos. Para escuchar la primera parte, pueden buscar el episodio anterior y aquí la segunda y última parte de nuestra conversación con Neftali. Pues en el 2005, a finales, fue diciembre 15, hay unas vistas públicas del municipio para evaluar el plan de ordenamiento territorial y finalmente aprobarlo. Y hay pues muchas áreas del municipio que están designadas para desarrollo y proyectos de desarrollo y demás, que son entendibles, pues el municipio pues necesita un poco de ese empuje. Y es en ese momento que yo llevo a esa reunión, en la Casa Alcaldía, pues la noticia del descubrimiento. Me paro frente a la legislatura y todas las personas que estaban allí, pues, dar las noticias. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Es la primera vez que lo hago público. Pero era importante dañar, si podemos llamar así, la sorpresa, ¿no? Porque todavía estaba en el medio del proceso de descripción. Pero dado la envergadura de lo que se estaba planteando en ese momento y de lo que podía significar para la eventual conservación o falta de la especie y del lugar, pues decidí tirarme al medio y anunciarlo por primera vez allí. Después que doy la noticia, enseñas tus fotos, haces tu documentación, pues fue obvia el nivel de asombro, incredulidad, tal vez hasta molestia, porque obviamente muchos proyectos que se estaban tratando de impulsar allá por desarrollistas y demás, pues quedarían en el aire. Tal vez no sabían el impacto inmediato, pero parece que creyeron firmemente en lo que yo estaba diciendo allá, y de ahí en adelante iba a empezar un love and hate affair entre muchos sectores, sobre todo el municipio. Pues ya tenían contemplado lo que podían hacer con esos terrenos una vez se fuese la Marina. Daban por sentado que iba a pasar a manos del municipio y por ende una nueva y buena oportunidad para aumentar los ingresos del municipio, la finanza. ¿Qué pensaban hacer allí? Los detalles no lo sé, pero evidentemente son desarrollos entre vivienda y comercio. En otras palabras, cosas que pudieran pagar patentes, pudieran pagar al CRIM, pudieran darle un fondo espectacular, ¿no?, al municipio, sobre todo ya cuando saben que se les va a cerrar el vertedero que ellos manejan allí por la EPA. Un vertedero que le deja cerca de $12 millones anuales al municipio. O sea, que tú vas a dejar de recibir ese dinero, pero hay que buscar una fuente alterna de financiamiento del municipio. ¿Cuán lejos? Y esta era la oportunidad. ¿Cuán lejos queda ese vertedero? Pues ese vertedero es bien... del área donde está el COVID. Es un asunto pues crítico, ¿no? Y yo siempre les digo a ellos, miren, mala mía por haber dado la noticia, pero ahora tienen que bregar con esta realidad, y el vertedero está a menos de 500, 600 metros, medio kilómetro de donde está el humedal. Todo parte de sus lixiviados van directamente al humedal donde está este coquí. A veces el agua que baja es casi una Coca-Cola, ¿no?, de color. No sabemos todas las cosas que están bajando por ahí, pero ciertamente todo lo que tú echas a un vertedero y se van por lixiviado luego de lluvia fuerte, o sea, van en escorrentías por el suelo, van a parar allí. Y pues asuntos, ¿verdad?, de parte de la preparación académica de uno básico. Te va a decir que eso va a entrar a las redes tróficas y va a tener algún impacto por medio de bioacumulación y biomagnificación, que va a llegar a este animalito, pues un depredador tope a nivel local. Así que dicho eso, pues tú le aguas un poco estas ideas al municipio sin querer, ¿no?, pensando más bien en el beneficio que el municipio per se podía obtener. Pues le vas a dar un sentido de identidad único al municipio de Toa Baja, a su gente. Pues tienen algo que lo hace único y diferente al resto de Puerto Rico y del mundo entero. Así que hace falta ser un poco más creativo. ¿Cómo yo le puedo sacar provecho a esto que es mío? Este lugar que es espectacular y único en todo el país, para subirle la moral a un pueblo que está, ¿verdad?, malamente azotado por las noticias que escuchamos todos los días negativas. Asesinatos, problemas de drogas y demás. Lo menos que necesitamos es otro golpe más y por el contrario, darles algo que les pueda subir la moral, y este puede ser una buena oportunidad.
Todavía esperamos, ¿no? Que eso pues pueda suceder así, aunque ya ha habido visos para eso. Hay un equipo de baloncesto juvenil, ¿no? Que tiene el nombre de los Llaneros, el Coquí estaba en algunas fotos aquí y allá. Pero podemos hacer más y vamos hacia eso, ¿no? ¿Y cómo las comunidades han adoptado o no la cuestión del coquí? Porque la idea tuya de darle el nombre de llanero era para que hubiera este componente de identidad municipal, si queremos. Pues ahí viene la otra parte de todo este cuento, que es lo que yo llamo la parte dolorosa, difícil, de una cosa tan chévere en la vida de alguien, de cualquier persona, que es describir una especie. Y es saber cuál es la responsabilidad que entonces tienes cuando tienes un compromiso con la comunidad, y ahí mismo es que está. El trabajo de educación para las comunidades es descomunal. Se necesita, sobre todo en un lugar que está con muchas necesidades y tiene muchas necesidades sociales y económicas. Ir a un centro comunal en la región a dar una charla, literalmente a veces puede ser un asunto de vida o muerte, porque tú no sabes quién está metido allí. No sabes qué va a pasar allí en un momento a otro, un tiroteo, por ejemplo. Y suena fatalista, pero es la realidad. Irnos a darle charlas a grupos comunitarios a través de las iglesias, pues es un trabajo bien fuerte, educar a las comunidades, tratar de dar, ¿verdad?, charlas en tu tiempo libre. Eso tú no cobras y a ti no te pagan por eso, y tú tienes que sacarle tu tiempo de tu trabajo, tiempo de tu familia, pero porque estás convencido que hay que hacerlo, pues entonces te vas. Y es cansón, es trabajoso, pero a la misma vez, al ser necesario, pues tú en esa coyuntura o en esa disyuntiva tienes que decidir, y pues uno decidió en un momento. Y ellos, la comunidad los recibe muchas veces bien, primero con asombro, como si fuera una clase de educación continua. Es espectacular. Los grupos Niños de Fe y Esperanza, en particular de Sabana Seca, los franciscanos, son un ente vital para el desarrollo de las comunidades, sobre todo el sector Los Bravos, ¿no? Un sector bien necesitado del lugar. Y hemos trabajado juntos, talleres en los veranos, fotografía y demás. Y es parte de este proceso, pero uno solo no puede. Los medios pues no son a veces suficientes. Y en un momento, como lo dije un momento a ellos mismos, y frente a la Cámara de Representantes acá, esto es de ustedes, o es de ellos, ¿no? Del pueblo de Toa Baja y de la gente de Toa Baja, pues yo ni vivo allí. Así que al final, la decisión está en si la misma gente, una vez uno le muestra algo, desea que eso se conserve, desea preservar eso como parte está en manos de ellos, del municipio. Yo no puedo ir allá a imponer cosas. Así que es una agenda y ha sido un proceso bien difícil. Aún así, a nivel entonces del Estado, pues la gran responsabilidad, tú reconocer que tienes algo único que se va a extinguir si no se hace algo a tiempo, pues requirió empezar otro proceso, que es el de darlo a conocer al país y eventualmente empujar de que se designe, no por capricho, sino porque los datos crudos te apuntan a eso mismo, que es otra de la dinámica en este punto. ¿Dónde más en la isla de Puerto Rico se encuentra el coquí llanero? Este animalito, obviamente la isla es grande, tú no has ido a todos los sitios, pero tengo que decir que solamente está allí por varios fuentes de información. Primero, uno ha caminado bastante y se ha movido por toda la región norte, que tiene fisiografía y topografía similar a este lugar, y tú no encuentras todavía un lugar que tenga la vegetación, las condiciones hídricas como este lugar, y mucho menos pues hayas escuchado el animal. Te has movido al área oeste, a regiones en el área sur, en el área este, y mientras más conoces, a la misma vez que estás haciendo estudios allí sobre las particularidades del lugar, te das cuenta que estás en un sitio único en Puerto Rico. Pues, pero ¿por qué es tan único ese? Pues mira, el tipo de vegetación que está, no tanto las especies, como si esto fuera una lista de ir a hacer una compra al supermercado. No, esto no funciona así. Es la representación, la cobertura relativa de cada especie, y la otra, y la otra, y la otra. La comunidad completa, cuando tú ves todas sus condiciones ambientales, descubres que esto no está representado en ninguna otra parte de Puerto Rico. Tú puedes tener las mismas especies en diferentes sitios regados aquí y allá, pero en cuanto a la abundancia, a la forma en que está cubierto y demás, te das cuenta que solamente es un sitio único. Esto no lo digo yo, lo dicen expertos también botánicos en el país. Así que la cuestión de la comunidad, incluso de los animales que está allí, yo no lo he mencionado, pero el único lugar donde se ha documentado una población tan grande, ¿no? O una población punto, del coquí de las hierbas, en un pantano, es de allí.
Esto no es típico en ningún sitio en Puerto Rico. No tiene apenas las especies exóticas que tú esperarías encontrar, ni en cantidades tampoco que tú esperarías encontrar allí. Lo cual te dice, mira, esto lleva mucho tiempo como una unidad coherente que no ha permitido todavía o no ha sufrido todavía el embate de alterarse por las actividades humanas y se ha mantenido ahí. Hay fotos históricas que reflejan que pues nosotros en algún momento tratamos de drenarlo, de vaciarlo, tal vez por la necesidad agrícola para cultivos y demás, pero aparentemente recibe agua constantemente y hasta en la historia agrícola de Puerto Rico pues no fue capaz o no fueron capaces de drenarlo, de vaciarlo y demás, y desistieron de él. Desarrollaron todas las zonas aledañas de él, para caña, para agricultura, para pastoreo, y esta se quedó. Así que las mismas condiciones naturales le dieron protección durante la época de la agricultura en el país, y ya con la llegada de la industrialización y la llegada de la base naval, la marina, que restringió aún mucho más la entrada del público, ¿no?, al lugar. Pues yo tengo que decirlo así, eso ha permitido y permitió que lo que estuviese ahí, estuviese hasta el día que, pues, agraciadamente me tocó a mí llegar y encontrarme con esto. O sea, que posiblemente ese mismo tipo de hábitat no estaba limitado a esa zona, pero que tal vez cubría... Yo no tengo duda, yo no tengo duda que esto tiene una extensión geográfica mucho mayor, pero en aquellos sitios donde el drenarlo fue mucho más fácil, el relleno pues se facilitó, el relleno con tierra, ¿no? Se facilitó mucho por el gobierno incluso, pues lo desaparecieron. Pues no es posible que esto simplemente esté aquí. Hay parchos todavía en el país, muy pequeñitos, que tienen las especies, tienen la vegetación, estoy hablando, todavía representadas, pero estamos hablando de pedazos que no cabe tal vez una o dos casas de cualquiera de nosotros dentro de ellas, y eso no es suficiente para mantener estos animales, ¿no? Así que todas esas cosas me llevan a mí a decir con certeza que esto representa un relicto natural de lo que debieron haber sido los pantanos naturales de Puerto Rico en el pasado, los dominados por hierbas, ¿no?, por pastos y plantas herbáceas. Y hoy en día solo queda ese gran pedazo allí. Luego ya para el 2007 finalmente, después de mucho esfuerzo, el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y su secretario Javier Vélez Jarocho, designaron al coquí y también al lugar donde habita, pues hábitat crítico y especie en peligro de extinción, pues protegida, especies protegidas. Y eso para mí fue un gran reto y fue un gran paso, pues es de las pocas veces que el gobierno estatal toma la iniciativa para impulsar un proyecto de conservación de envergadura de cualquier especie que nosotros tengamos aquí. Y qué mejor que lo haga el mismo gobierno estatal, después de todo esto es de nosotros. Y lo digo para contrastar un poco lo que usualmente pasa con el gobierno federal. El mejor proyecto de conservación se diseñó en ese momento, la designación se dio. ¿Quiénes participaron en ese proyecto de conservación? Pues muchos muy buenos amigos del mismo departamento de Recursos Naturales, su división técnica, espectaculares todos, ya no están. Otros se retiraron, tanto por y lo voy a decir así, por la Ley 7 y la Ley 70 que se promovió aquí, dejando casi diezmado por completo el departamento, más del 50% de su plantilla pues fuera, ¿no? Pero en aquel momento un grupo de hombres y mujeres espectaculares se movió y llevaron al secretario a lo que tenía que hacer de forma innegable, que era, hay que designar esto. Incluso contra las presiones económicas tanto del municipio como de las compañías privadas que estaban detrás del traspaso de las tierras en la base naval. Porque simplemente aquí había algo más importante, que es proteger un pedazo del patrimonio natural del país. Y lo hicieron muy correctamente. Con todos los datos. Nunca publiqué en el proceso ninguna de esta información, tal vez por razones muy particulares que no entran al caso ahora, pero sí, toda esa información sí estuve disponible a dársela, y sí estuvo disponible y se le dio por completo a las agencias que tenían que encargarse en su momento de tomar una decisión de conservación al respecto. No me la guardé, no me lo callé, y se le dio. Y aquellos que hacen ciencia saben, tal vez tienen una idea de qué es lo que esto significa. Muchas veces sabes que vas a sacrificar publicaciones, que es en fin al cuento, pues, el premio máximo en nuestra profesión, porque vas a dar los datos para que una agencia de conservación pues tome una decisión, tal vez sacrificando que no lo vas a publicar. Yo tomé esa decisión, no me arrepiento, y ahí estaba la información para que todo el mundo la revisara, la viera y la criticara, porque era más importante en ese momento que se designara como protegido y empezara entonces un proyecto para
revertir lo que puede pasar en el futuro, que es extinguirse. Y la historia, en mi caso particular, del coquí dorado, yo no quería que se repitiera. Una especie que se describe como única en todo el Nuevo Mundo, en que las hembras paren vivos a los hijos, ¿no? Eso es único en el Nuevo Mundo. Se describe en el 76, se encuentran individuos desde el 73, 72, y ya en el 81 aparentemente estaba extinto, ya no se escuchaban más. Justo cuando empiezan a llegar las designaciones de hábitat críticos y las protecciones y demás, pero ya el animal para qué si se fue. Pues eso no podía pasar aquí. Calley tiene el connomento ese de la ciudad del coquillo dorado, entre otras cosas y demás, y no tiene eso. Así que es lo que tú no quieres, que se repita la historia, y ya sabiendo que el coquillanero es un pariente bien cercano al dorado, pues no. Podíamos hacer algo ahora con el nivel de educación que tenemos, ya casi 40 años más tarde, pues esto no era para que se repitiera. Y por eso este afán de que se designara como era debido por el gobierno estatal. La lucha continuó, los intereses económicos obviamente pues son poderosos, y en su momento esto ha sido un caso espectacular porque llegó a moverse y a verse en las diferentes instancias de los tribunales de Puerto Rico hasta que llegó al Supremo. ¿Para qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando para este año, 2012. Así que estamos hablando de un proceso que ha durado 5 años, recibiendo comunicaciones entre tribunales, exponiendo constantemente. Y para eso tú no te preparaste en la ciencia, ni en la ecología, ni en lo que nosotros estamos aquí. En cualquier momento cualquiera pudo haber colgado los guantes, porque para esto no es. Pero mucha gente siempre está apoyando a uno, y así que no paramos. En el 2012 se revierte todas las designaciones, se declaran nulas, así que en esencia el animal estaba otra vez desnudo, desprotegido. Ya se estaba previendo que una cosa como esta iba a pasar, así que se empezó el proceso, pero a través del gobierno federal. Y nuevamente muy buenos grupos de muy buenos amigos, la Escuela de Leyes de la Universidad de Vermont, el Centro de Estudios de Primates del Caribe, de Recinto de Ciencias Médicas, entre otros, el Centro para la Conservación de Biodiversidad en Washington, si mal no recuerdo el nombre. Muchos buenos grupos por muchos otros flancos empujaron esto y otros proyectos, ¿no? Para que resultara al final que el gobierno federal retomara también su responsabilidad al respecto y tomara la decisión que el gobierno estatal, a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pues no, por razones que no entiendo, no quiso tomar. Pues nuevamente el gobierno federal nos dio... O sea que el coquillanero está en la lista de especies en peligro de extinción federal. La designación finalmente, con un apercibimiento de que se iban a demandar, ¿no? Si no cumplían con su reglamento. En octubre, el 4 de octubre, 3, envía la notificación de que finalmente, luego de más de 3 años de proceso, se designa al coquillanero como especie en peligro de extinción en la lista del gobierno federal. Y a su vez, porque están obligados por ley, designan hábitats críticos. O sea que ya está dentro del Endangered Species Act. En noviembre, ya a principios de noviembre, pues ya es una cosa que es oficial. Constituye el primer, a este nivel, primer anfibio como estos, ¿no? En esa lista. Aparte ya del sapo concho, pero si mal no recuerdo, creo que es la primera especie con un rango en peligro de extinción, de anfibio, ¿no? Y ha sido también otro proceso bien difícil. Pero finalmente se dio. Aún así, Y ya con esa designación ya eso es suficiente para... Ya no podemos sentar y pensar, pues ya está protegida la especie. Pues claro que no. Pues claro que no, porque estamos hablando de una decisión que se toma a nivel de una agencia. Y la agencia de acá tampoco, no tienen el personal para estar detrás de cualquier cosa que pueda suceder allí, tú sabes. Mucha gente te felicita porque el coquilla está en la lista y yo siempre digo, no, esto no es de felicitar a nadie, al revés. Ahora que empiece el trabajo, porque ahora el reto es sacarla nuevamente de esa lista para que esté ya en condiciones adecuadas para esto. La meta no puede ser para beneficio personal o ego, ¿no? De llevar algo a que esté enlistado en el hit parade de especies en peligro de extinción. Al revés, debe ser material de tristeza. Sí, la celebración debe ser cuando salga de esa lista. Esa debe ser la celebración. Este es solamente un paso para darle tal vez un respiro mientras se desarrollan estrategias de conservación efectivas para que ese animal en el futuro inminente no se vaya. Y eso implica desarrollar ahora un plan de recuperación de la especie, buscar sitios alternos donde se pueda tal vez relocalizar,
promover proyectos de reproducción en cautiverio para tener lugares adicionales que no estén en ese sitio, estén más protegidos, y asegurar, pues mira, que mis nenas o mis nietos en algún momento también lo puedan ver y gozárselo como uno se lo puede gozar en realidad. Hay organismos que están destinados a extinguirse y eso pasa todos los días. Hay otros que están en ese punto casi por culpa de muchas de nuestras actividades humanas. Y son en esos grupos en los que también tenemos la responsabilidad de tratar de como mismo las pudimos recibir hasta el día de hoy, dárselas hacia a las generaciones que siguen. Y eso es lo que persigue estos procesos. Así que esto no es materia de celebración, sino pues empezar, y los retos son mucho más grandes, ¿no? Aún así, en algunas instancias, pues decir que está en la lista de especies en peligro de extinción a nivel federal y demás, pues al menos aquí pues hace temblar un poco a algunos, ¿no? Las rodillas, pero realmente no asegura ningún tipo de nivel de conservación. ¿Y qué significa en la práctica que esté en la lista de especies en peligro de extinción? En términos prácticos administrativos, el gobierno federal ahora está obligado a designar fondos de los que recibe para promover iniciativas de conservación de este organismo. Uno puede recomendar unas cosas. Por ejemplo, pasos lógicos sería, mira, reproducirlo en cautiverio, es un paso. Y todos los organismos, los animales que tú produzcas ahí, entonces llevarlos a otro lugar. Antes de empezar un plan más agresivo que sería sacarlos de donde están y relocalizarlos. Llévate unos cuantos, asegúrate que se reproducen, aumenta la tasa de sobrevivencia de esos juveniles, lleva a los adultos, mezclas para que tengas diversidad genética, ¿no? Desde las parejas que estás reproduciendo. Para eso hay protocolos, hay procedimientos, hay iniciativas que uno no está rompiendo el hielo en este sentido. Y los llevas a otro lugar que crees que tienen las características similares al lugar de donde él viene. Así que por otro lado también hay que promover estudios y esfuerzos de conservación dirigidos a conocer un poco mejor el lugar donde está hoy, que es tu punto de referencia, y comparar qué lugares apropiados tú tienes por ahí que tal vez cumple con lo mínimo, que tenga de similitud con eso para asegurar dónde lo vas a soltar. Eso tampoco ahora es soltarlo en el patio de mi casa. Así no funciona esto. Y el gobierno federal y cualquier agencia concerniente tiene ahora responsabilidad ministerial de designar recursos, fondos, para que eso se dé. Y si difícil es hacer que entre en estas listas, pues ahora pues tampoco es fácil conseguir esos esfuerzos, esos recursos, ¿no? Para eventualmente llegar al final de esto, que es sacarlos de la lista. Y no dejarlos. Por ejemplo, el coquí dorado sigue en la lista de especies en peligro de extinción. Sigue por ahí, y nunca fue designado como en peligro de extinción, se designó como amenazada. Y ya no lo tienes aquí. Ahora falta alguien que tenga la valentía y la honestidad académica y profesional tal vez de decir, mira, en realidad esto ya no está aquí, ¿verdad? Y estos argumentos de que no, pero si mañana pasa y se encuentra el coquí dorado, ya no está protegido, ¿qué se hace? Pues esta es mi opinión muy particular. Yo primero me voy a echar a llorar si lo llego a encontrar o cualquier persona lo encuentra, porque la gran pregunta va a ser, ¿y qué haces tú ahora con esto? Pues probablemente encuentres los últimos individuos de la especie que puedan quedar y ya está destinado para irse. Hay que afrontar también la realidad de saber cuándo y aceptar cuándo hemos perdido y nuestros recursos de conservación, que usualmente son limitados, entonces asignárselo a aquellos que tienen un poquito más de chance de sobrevivir y de recuperarse, y no obsesionarnos con aquello que porque me gusta o no me gusta, pues hay que protegerlo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y aquellas personas que saben que el destino final de cualquier especie es la extinción, pues eso tiene que estar claro. Por lo menos ya tú piensas que lo que hace falta es tal vez el trabajo para confirmarlo, pero que ya en términos prácticos nadie considera que el coquí dorado todavía está, o en términos prácticos todo el mundo considera que ya está extinto. Pues yo no soy, puedo tener mis limitaciones, pero al menos esfuerzos de búsqueda en los sitios históricos en donde ese animal estaba, pero yendo un poquito más lejos de eso, viendo en el macro, a nivel del paisaje, cómo está el ambiente en donde ese organismo en el pasado pues estaba documentado y vivía, y vas a descubrir la realidad. Hoy en día es un área extremadamente fragmentada,
han cambiado las condiciones micro y macroclimáticas. El ser humano ha hecho un uso extensivo de la tierra y el lugar donde habitaba ya no es lo que es hoy. Así que tú has cambiado a un nivel y has creado un nuevo sistema, has creado unas nuevas condiciones que para un animal que aparentemente tiene unos hábitos ecológicos extremadamente especializados, pues ya no hay forma de que tú puedas traerlo. Y en ese sentido, sí, yo no tengo ninguna reserva en decir que posiblemente ya no esté aquí. Y el posiblemente, pues entre comillas, no. En teoría tú no puedes decir algo así, sin embargo, para ser responsable hasta que tú veas el último individuo de la especie morir frente a ti. Sí, uno no puede probar lo negativo. Ajá. Pero el sentido común y precisamente la educación en la que tú has recibido, pues no te lleva a concluir nada más que eso. De la misma forma que yo no puedo, no sé, decir con certeza. Hay cosas que tú no vas a poder probar, pero toda la evidencia apunta a que es esto y se acabó. ¿En qué momento yo necesito evidencia para probar una cosa como esa? Requiere un poco de unas decisiones, ¿verdad? Y un argumento educado de por qué eso no está ahí. Y finalmente convencer a gente que probablemente está en negación constantemente y no, simplemente que no. Es bien difícil. De la misma forma que es difícil ver cuando una especie nueva se convierte en una especie nueva. También es difícil ver cuando una especie extinta se convierte en una extinta. Pero luego de décadas de búsqueda, de alteraciones espectaculares como ha pasado aquí, pues tú no puedes apuntar a más nada. Eso no puede pasar con este animal tampoco, con el coquillán negro. Y que tal vez ese mismo proceso que se dio allá fue lo que tú tuviste que levantar la voz y empezar a parar, que la gente se enterara que esto está aquí, que no... Sí. Que no podemos ignorar que está esto aquí y esto es único. Recuerda que para la década de los 70 este asunto de la conservación o este nivel de concienciación en la conservación no era, estaba en pañales todavía. Uh-huh. Desde Silent Spring para acá, ¿no? Pero ya con el tiempo, los avances en el conocimiento y demás, pues son más de 40 años en este asunto, así que ya tú tienes que cambiar la forma de pensar y ver esto y requiere un acercamiento más holístico, más macro, y todo apunta a eso. Para mí es penoso, pero aún así este proceso ha traído unas enseñanzas espectaculares en Puerto Rico en particular. Y es como y esto lo aprendí de un buen señor que conocí hace un tiempito, tal vez Miguel se acuerda de él, de Steve Hubble. ¿Se acuerda de él? No me decía, Nestalí, siempre... Steve Hubble, déjame para el sí. Está escuchando. Steve Hubble ahora mismo es profesor en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, California, y es uno de los ecólogos más reconocidos, ha ganado los premios. En ecología no hay un premio Nobel, pero hay un premio, el mayor premio se lo ganó Steve Hubble, y él tenía unas ideas interesantes de que la biodiversidad en los trópicos puede ser explicada simplemente por el azar, por asuntos estocásticos, y ha creado un debate muy grande, y él estuvo en la Universidad de Puerto Rico dando una charla cuando Nestalí era estudiante doctoral y yo era estudiante de maestría allí. Un tipo muy especial, y uno de los consejos que me dio fue de que siempre cuestionara la autoridad, con respeto, pero que lo cuestionara. Así que tú no te podías estar creyendo. Alguien que podía hablar de eso era Steve. Sí. Eso fue lo que él hizo. Así que esto de estar creyendo ciegamente por una historia que se ha repetido por 40 años, 50 años, 60 años, realmente muchos de estos descubrimientos, incluyendo el de él, con su teoría neutral de biodiversidad, es parar y decir, ven acá, esto realmente es correcto, vamos a revisitarlo, vamos a analizarlo. Y ahí entonces que das unos grandes pasos de avance en el conocimiento, sin estar aceptando constantemente y ciegamente todo lo que cualquiera, pues digamos, aún viniendo de lo que consideramos autoridad. Así que así fue él. Pues una de estas enseñanzas va por esa línea. En Puerto Rico se ha estado constantemente diciendo que aquí ya no hay nada más que hacer, que aquí todo está descubierto, aquí todo se conoce en términos de historia natural, etcétera. Y tal vez sin querer, lo que estamos haciendo es cerrándole las puertas a toda una gran camada de nuevos investigadores, profesionales, científicos, estudiosos, estudiantes, de salir con ese mismo ímpetu y abrir los ojos y mirar, y cuanta cosa vean por ahí, tome nota, documéntelo, porque posiblemente es la primera vez que se está viendo
No hay tal cosa como que ya todo aquí está descubierto. Si en pleno siglo XXI, alguien, casi sin querer, ¿no?, descubre no cualquier especie, sino un vertebrado, y un vertebrado que hace sonidos, que debe pasar aún con mucha más, ¿verdad?, mucha más dificultad a cualquiera. ¿Qué estaremos hablando de especies pequeñas, o de organismos, o de procesos y demás? Eso es espectacular, y no debemos cerrarle las puertas a todas esas nuevas generaciones, incluyendo la mía. Y aquí hay muchísimo trabajo que hacer. Otra cosa que demostró esto es que realmente hay que salir, hay que entrar, hay que observar, hay que ensuciarse, hay que pasar trabajo, y en cada paso que demos vamos a salir con un saco de cosas nuevas. Y hay que ir con los ojos abiertos a donde uno aparezca por ahí, y si surge la pregunta, atreverse a tratar de contestarla, a ver si... Porque si en ese momento te hubieras dejado, pues eso tal vez es Britoni o tal vez otra variación, pues no nos hubiésemos enterado nunca. Sí, abrir los ojos a todas las cosas que hacemos, y esto no solamente es para el campo ecológico, así, abrir los ojos en teoremas, abrir los ojos en lecturas, abrir los ojos en ideas, atreverse a hacer cosas, porque posiblemente seas el primero que lo estés haciendo. Nadie sale hoy en día, con muy raras excepciones, con el objetivo único de ir a descubrir especies. Esas cosas no pasan. Esas cosas pasan por pura suerte. Lo que he aprendido de esto es que si te tocó una cosa como esa, más te vale que pues uno se prepare y vea pues lo que eso pueda llegar a significar para afrontar lo que va a bajar con eso. Pero no se crean tampoco que uno sale por ahí a descubrir especies todos los días. Eso no existe. Aún así hay grupitos o grupos de organismos que ciertamente están bien necesitados de mucho estudio, de exploración, y aquellos que puedan estar escuchando y se animen al respecto, al menos si de algo sirve, su nombre va a pasar a la inmortalidad al lado de la especie nueva cuando la descubre, por lo cual eso te trae también otra gran responsabilidad. Detrás del descubrimiento, bueno, tu nombre está ahí, así que más te vale que sigas haciendo las cosas o hagas las cosas bien. Porque, ¿verdad?, para aprovechar, el nombre oficial del coquillanero es el Eutherodactylus Juana Rivero, Ríos y Thomas, que son los que describieron inicialmente esa especie. Así que por Secula Seculorum, el nombre de Neftali Ríos por lo menos se reconocerá como que uno de los dos con Richard Thomas que describió esa especie. Al menos aquí en Puerto Rico, en la parte, ¿verdad?, en el ámbito insularista. Porque por te digo, estas cosas en otros lugares en el mundo pues pasan con mucho más frecuencia. Áreas remotas, selvas tropicales, en Borneo. Pero aquí, si eso pasa en Puerto Rico, la isla más azotada y devastada por la historia del uso de tierras nuestros, por la historia agrícola, industrial y demás, y aún así tú llegas a hacer esto, pues ¿qué nos esperará en el resto del mundo y en el resto de los campos que nosotros decidamos seguir? El truco va a estar ahí, mantener los ojos abiertos y no dar por sentado que eso ya alguien más antes que tú lo vio. Agárralo, documentalo y ya. Bueno, entonces ya vimos la etapa de Neftali como un investigador joven, aprendiendo, trabajando en el yunque, luego aprendiendo otros aspectos de la ecología en el laboratorio de comunidades con Mitch. Después colabora con Richard Thomas en la etapa final de su doctorado y ¡boom!, descubre una especie nueva de... O sea que has tenido mucha experiencia, eres un científico que ha sido nacido, criado y educado en Puerto Rico. Así que posiblemente hay pocas personas mejor que Neftali y su esposa Elsie que pueden contestar la pregunta del futuro. ¿Cuál es el futuro de la biología en Puerto Rico? ¿Cuáles son, según tu perspectiva, deben ser las prioridades de la investigación biológica en Puerto Rico? Yo creo que un área grande tiene que ir dirigida a estudiar la influencia humana en todos nuestros ecosistemas, con una agenda más clara y definida en el aspecto de conservación de nuestra diversidad, de nuestras cosas, ¿no? Si nos vamos por la ciencia pura, hay muchas cosas, teorías, procesos y demás, por qué describir, profundizar y demás dentro de esta ciencia que su ciudadanía es el mismo mundo. Pero en Puerto Rico en particular, tenemos una gran necesidad de que muchas de las cosas que nosotros hagamos se metan y formen una parte integral de las decisiones que tomamos aquí día a día sobre nuestra isla.
La cosa esta de la pena de pues, bendito insularismo, eso no puede pasar aquí. Y tenemos que pasar de nuestros trabajos a la acción. Y eso yo no creo que ha pasado plenamente todavía en Puerto Rico. La agenda investigativa de nuestro país, sí, seguir por donde va. Pero en el caso particular voy a poner un ejemplo de las universidades aquí, estoy seguro que en la visión y misión de cada una de las instituciones está el poner al servicio de la sociedad los conocimientos y la información que se generan en la ciencia. Eso requiere un nivel de compromiso bien profundo, un sentido de identidad y de pertenencia grande con el país, y todavía esa brecha tenemos que seguirla reduciendo en toda nuestra agenda investigativa, ya sea teniendo una función, desarrollando pues estudiantes que tomen la batuta en el futuro, dejando a un lado muchos asuntos de egos personales, muchos asuntos de estas son mis áreas y nadie más se acerca acá, haciendo mucha más colaboración en una ciencia que obviamente cada día y más es una de colaboración y de muchas personas, pero nuestra agenda debe ir por ese lado porque nuestra isla no está creciendo, está reduciéndose. Y en la medida que yo pueda sacar un poco del tiempo de lo que yo estoy haciendo para aportar a tener un mejor entorno para el que siga después, pues yo creo que por ahí debe ir. En un momento en que estamos hablando muchísimo de cambios climáticos y cambios ambientales, en un momento en el que incluso algunos aspectos en los libros de ciencia y de ecología van a tener que ser reescritos, en un momento en el que ya hablamos de nuevos sistemas y nuevos ecosistemas, del antropoceno o el dominio humano en el mundo entero, yo creo que por ahí debe ir nuestra agenda. Cómo nuestras actividades humanas están alterando de una forma tal lo que tenemos para, como dice Rosenwick en su libro Win-Win Ecology, tratar de perder lo menos y preservar lo que sabemos que tiene chance de preservar para las generaciones futuras. Pues vamos a ser responsables de ¿verdad? De explicarles por qué dejamos lo que dejamos hoy. Si podemos en nuestras agendas investigativas aportar a eso, ya estamos haciendo algo por el futuro de la ciencia en el país. Hablamos de Puerto Rico y de la ciencia. ¿Dónde tú ves en particular tu futuro? ¿Hacia dónde tú te ves en...? Yo no te voy a preguntar qué tú quieres hacer cuando seas grande, porque ya tú eres más grande de todos nosotros, ¿no? ¿Dónde tú te ves hacia los próximos años? ¿Qué tú quieres hacer? Pues, tal vez la contestación de eso tiene algo que ver con la primerísima decisión mía de haberme quedado acá, en Puerto Rico. Y me explico. Cuando me estaba desarrollando, por alguna razón todo el mundo te dice que te tienes que ir para los Estados Unidos, te tienes que ir para afuera de Puerto Rico. Que aquí no hay oportunidades, las oportunidades de empleo son bien limitadas, están sujetas a que alguien, ¿verdad?, se retire o se muera para poder ocupar esas áreas en donde tú puedes aportar. Y por alguna razón hay un sentido de que te tienes que ir de aquí para prosperar. Y ya les dije al principio de que yo tengo un carácter medio silvestre. Y tal vez tenía la oportunidad de aventurarme a otro sitio, pero en un momento dije que no. Si me he preparado acá y puedo demostrar que las instituciones de aquí pueden producir realmente buenísimas personas, pues vamos a quedarnos aquí a hacer lo mismo por los que están acá. Y ahí empezó este viaje. No me fui. Casi obligué a mi esposa también a quedarnos todos juntos acá. Así que el futuro mío tiene que estar obligado, amarrado a tratar de pasar muchas de estas cosas a las nuevas generaciones, a los estudiantes. El que tú tengas el beneficio y el privilegio de todos los semestres tocar el alma de 40, 50, 60 personas. Tal vez muchos de ellos, yo no sé el impacto que uno va a tener en el futuro. Pero eso es mucha gente a la que tú te estás responsabilizando y le estás creando unas ideas y le estás inculcando una cosa que mañana pues va a rendir futuros positivos al país. Pues ahí es donde uno tiene que estar. Y yo creo que ese es el futuro que me puede tocar a mí. Tratar de pasarle a esas próximas generaciones todas esas experiencias buenas que pasé con esas personas que mencioné, que muchos de ellos no los van a volver a conocer, así que lo pasa. Y en el momento en que sea necesario, o alguien considere importante o necesario lo que uno tenga que decir sobre un tema y demás, pues decirlo cándidamente, pero para el beneficio del país, ya para el beneficio de la profesión, ¿no? Yo estoy muy seguro que mucha gente en el resto del mundo
puede hablar y decir cosas muchísimo mejor de lo que yo pueda hacerlo. Pero al menos aquí, aportar a que haya cada vez más y más personas que en vez de desunirse o entrar en peleas chiquitas, ¿no? Pues nos unamos todos para seguir disfrutando esto, de verdad. Ese fue una de las cosas que me recuerdo de la preparación y la enseñanza mía doctoral, que la ciencia era para divertirse, no había por qué estar sufriendo y pasándola mal aquí. Así que el día que, como dicen por ahí, el trabajo deje de ser trabajo porque te lo estás disfrutando y divirtiendo, ese día estamos felices. Y la ciencia debe ser por esa línea, ir por ahí, divertirnos, hacer que otros se diviertan, hacer ver que, ¿verdad?, que lo único que requieren es voluntad, y esto es casi un poquito más y es una vocación, pero si lo haces ver así y puedes escoger una buena camada de personas que sigan subiendo de nivel aún más lo que tú tienes ahora, pues ya con eso uno está tranquilo, y por ahí voy. Tengo otro gran proyecto que son la crianza de mis hijas, y en el momento en que ya las rodillas y eso pues no me permitan trepar árboles y subir montes, bueno, pues ya sabré que tengo que coger otra ruta. Pero por ahora eso es lo que yo creo que me espera por las próximas décadas. Y que tienes ahí planes, por lo menos puedes impactar, ¿verdad? Además de dos preciosas niñas, tienes un montón de estudiantes ya que estás enseñando allá y los que todavía faltan. Es una gran responsabilidad, pero porque es una gran responsabilidad uno trata todos los días, trata de crear ese impacto. Lo que no quisiera verme es colgando los guantes en el proceso, porque es bien trabajoso, es bien sacrificado y requiere mucha voluntad. Y a eso voy, todos los días trabajando y mejorando un poquito más y escuchando consejos de muy buenos amigos. Está de más mencionarlos, pero ustedes ya han entrevistado a algunos de ellos. Bueno, pues, Stalin, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa y Elsie por permitirnos que los inviten nuestra invasión aquí en su hogar. Claro, ya les dio hasta comida. Y estaba tremendo. Unas alteras aquí también. Que conste en la grabación que la comida estuvo rica. Sí. Un arroz blanco con un pollo guisado, que de estas cosas no hay allá en Florida donde... Sí, ni en Indiana. A mí no me quedan así. Yo como que lo intento. Bueno, gracias. Pero entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Neftalí. Por el tiempo. Siempre un privilegio. Gracias a ustedes por esta iniciativa. Espero que la culminen bien. Porque creo que es muy necesario, no me parece que se haya hecho mucho, y les deseo el mejor de los éxitos y que realmente pues sea de esas iniciativas que sin paga y sin recursos pues uno las hace por amor, por vocación, sabiendo que va a tener algún impacto positivo en mucha gente que hoy en día pues pueden con mucha más accesibilidad escuchar y tener acceso a esto. Antes eso no existía, así que buenísimo proyecto. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.